Bueno, en esta oportunidad vamos a ver el esfuerzo en ejes huecos, como el que tenemos acá. Acá se pueden ver que tenemos un radio interno y un radio externo. El esfuerzo máximo va a estar en la fibra externa del eje hueco y obviamente aquí se ve el esfuerzo mínimo que estaría en las fibras internas. Entonces, ¿para qué se emplean los ejes huecos? Se emplean porque pueden soportar un mayor esfuerzo. Diámetro exterior, diámetro interior, radio externo, radio interno. Módulo de sección polar. El módulo de sección polar lo llamaremos ZP. Y esto es simplemente para trabajar con menos datos. Momento de inercia polar es esta fórmula para un eje sólido. C es diámetro dividido en 2. Entonces acá tenemos el ZP, que es momento de inercia polar, partido por C. Entonces reemplazamos en la J, que sería esta cantidad, y lo que es el C, que es diámetro dividido en 2. Aplicando extremo con extremo, medio con medio, es decir, S con S, y después S con S. Entonces sería de 2 por pi d elevado a 4. Y abajo sería 32 diámetros. Entonces podemos simplificar lo que son los diámetros. Y sería de la siguiente forma. Diámetro elevado a 4 es diámetro por diámetro por diámetro por diámetro. Entonces acá yo podría cancelar, por ejemplo, ese diámetro con ese diámetro. Y quedaría diámetro elevado a 3. También puedo simplificar estos de acá. Sería 1 y acá 16. Entonces quedaría 2 pi diámetro, 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 diámetro. Y acá quedaría 2, 16 diámetro. Bueno, lo hice así para poder ver claramente cómo se elimina ese diámetro y ese diámetro y el 2 con el 2. Entonces quedaría pi diámetro al cubo partido en 16. Quedaría eso. Entonces esa sería la fórmula de ZP para un eje sólido. Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver cómo sería para un eje hueco. Para un eje hueco sería de la misma forma, pero acá trabajaríamos con esta otra fórmula, la cual se reemplaza acá, y abajo diámetro partido en 2. Este es el diámetro externo. Aplicamos el tema de la oreja, que le llamo yo, que es extremo con extremos posteriormente. Pero primero vamos a multiplicar estas fracciones. Sería pi por todo eso, y abajo 32 por 1 queda 32. Ahora sí aplicamos extremo con extremo y medio con medio. 2 por eso, daría eso de ahí. Y abajo 32 por diámetro externo. Entonces, lo que podemos realizar ahora sería simplificar el 2 con el 32 y daría 16 acá abajo. Bueno, podríamos escribirlo también de esta otra forma, que es exactamente lo mismo, que sería la fórmula correspondiente. Bueno, el esfuerzo cortante máximo, esta es la fórmula que conocemos nosotros, pero sabemos que el ZP es C partido por J, es decir, esto es al revés. Así. Entonces, si yo reemplazo al ZP elevado a menos 1, eso quiere decir que sería así. Pero si está elevado a menos 1, podría ser escrito como 1 partido en ZP. Así. Y T por 1 es T partido en ZP. Y ZP por 1 es ZP. Entonces queda T partido en ZP. Esa es la fórmula que perdón. Esta es la fórmula que yo voy a ocupar. ¿Ya? Entonces ocuparía esa y las dos de ZP que vimos anteriormente según sea el eje, si es hueco o es sólido. Vamos al problema número 1. Datos. Dice, si se tiene un eje hueco de diámetro 50 milímetros y diámetro interior 45 milímetros, experimenta 60 Nm, determina el esfuerzo que se ve sometido o sometida a este eje. Diámetro externo
sería 0,05 metros, diámetro interno 45, 0,045 metros. P es 600 newton metros. Tau es lo que buscamos. Entonces la idea primero es calcular el ZP para luego poder calcular el esfuerzo. Entonces análisis, sabemos que el esfuerzo es T partido en ZP, pero ZP lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque tengo los dos diámetros y eso es lo que necesito. Necesito el diámetro exterior y el diámetro interior para poder calcular lo que es ZP. Y una vez que tengamos el ZP, lo reemplazamos ahí. Eso es todo. Ahí calculamos el esfuerzo máximo. Entonces, para determinar el esfuerzo, que es la pregunta del problema, primero se debe calcular el módulo de sección polar. Al tener el módulo de sección polar, se puede obtener el esfuerzo cortante torsión de una forma bastante sencilla. Calculamos lo que es el ZP, como en hueco, ocupamos esa fórmula, y acá reemplazamos lo que es el diámetro externo y el diámetro interno. Entonces acá reemplazamos lo que es el diámetro externo, que sería esta cantidad, menos el diámetro interno sería. Menos el diámetro interno, que es esa otra cantidad. Dividido por el diámetro externo, que es el mismo número. Ahí. Bueno, en calculadora, ¿cuánto daría esto? Bueno, sería Shift P. Pasamos, multiplicamos otra fracción. 0,05 elevado a 4. Pasamos menos 0,045 elevado a 4. 0,05. Y ahí estaría la solución. Bueno, ahí estaría en notación científica, que sería esta. ¿Cierto? Ahí estaría la solución. Y ese valor lo agregamos acá dentro de los datos. Ahí sería. Entonces ahora podemos ocupar esa fórmula. Entonces la fórmula acá reemplazamos lo que es T. Ahí. Y abajo reemplazamos esta cantidad. Ahí en ese lugar. Bueno, al dividir estos dos números, bueno, no necesitan ver la calculadora, solamente dividir, daría esa cantidad. Y en megapascales sería 71.09 megapascales. Bueno, el problema 2 dice así: si el parque actúa sobre un eje sólido de 720 Nm y de diámetro 55 milímetros, si se quiere cambiar por un eje hueco de 70 milímetros de diámetro externo, determine el diámetro interno de este eje hueco. Datos para el eje sólido sería 720 Nm, sería el diámetro. Acá está expresado en metros, se divide por 1000. Tenemos los datos para el eje hueco, que sería el diámetro externo, que es 0,07. El par, que es de 720. Y el esfuerzo máximo, que sería el esfuerzo máximo en común que tienen ambos ejes, con el cual yo podría calcular el diámetro. Análisis. Bueno, esta es la fórmula para el ZP. Esta es la fórmula para el esfuerzo máximo. Entonces, el problema se pide calcular el diámetro interno del eje hueco, entonces primero se debe calcular el esfuerzo que está sometido el eje. Como el eje sólido está sometido al mismo esfuerzo que el hueco, comenzaremos calculando el esfuerzo cortante y torsional, en este caso para el sólido. Entonces acá la idea es calcular primero lo que es el ZP, pero para un eje hueco. No sería esta fórmula, sino que sería la otra. Veamos el eje sólido. Entonces, esa sería la primera fórmula y esta es la que yo debo ocupar. Primero, para reemplazarla acá y obtener el esfuerzo máximo que desarrolla el sólido. Mismo esfuerzo que desarrollará el hueco. Entonces, el objetivo es calcular el esfuerzo cortante torsional. Para ello hay que calcular primero el módulo de sección polar. Me he estado comiendo unos tildes y perdón por los tildes. ¿Ya? Entonces, como dije, el ZP es con esta fórmula.
reemplazamos lo que es el diámetro, que sería esa cantidad, justo ahí. Y esto lo podemos ver en la calculadora, que sería Shift Pi por 0,055 elevado a 4, perdón, elevado a 3 sería que es ZP. No es momento polar, 16. Y ahí daría esa cantidad. Y ahí tendríamos la respuesta, que es la misma. ¿Se dan cuenta? ¿Es la misma? Sí, la misma. Solamente que está aproximado acá. Bueno, ahí tendríamos el ZP, y con el ZP, que es el módulo de sección polar, podemos calcular el esfuerzo. Aquí vamos por el esfuerzo, tenemos T y tenemos ZP. Entonces reemplazamos lo que es T, ahí T vale esto, eso es lo que reemplazamos ahí. Y el ZP, que sería esta cantidad, lo reemplazamos acá. Al dividir estos números, obtenemos la respuesta, que sería 22.04 megapascales. Esto es para el eje sólido y el hueco tiene el mismo esfuerzo. Entonces, datos para el eje hueco. Tenemos el diámetro externo, que es esa cantidad en metros. T, que es el mismo par, ¿no es cierto? Ambos ejes. El esfuerzo es esa cantidad, el mismo esfuerzo para ambos ejes. El diámetro interno es lo que se pregunta. Entonces, el procedimiento es lo mismo, pero con un hueco. Entonces, acá tenemos la fórmula del ZP y acá la del esfuerzo. Pero como se pide el diámetro, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar el despeje, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el despeje de ZP acá en la de arriba. Esa sería la ecuación 1 y esa es la 2. Como el módulo, o en este caso la sección polar, no lo tenemos, vamos a sustituir la ecuación 2 en la 1. Es decir, despejamos la 2 para reemplazarlo en la 1. Entonces acá tenemos que despejar lo que es ZP. Queda así. Como cambiazo, se pasa multiplicando y se dividiendo. Y el T partido por tau máximo lo reemplazamos acá. Entonces aquí lo reemplazamos. Ya, justo ahí era ZP, empezamos con lo que vale ZP. Y acá la otra parte, ¿no es cierto? Entonces acá podemos ya reemplazar, si queremos achicar un poco esto, y ahí nos daríamos cuenta que queda el diámetro interno como incógnita. Pero para ello vamos a realizar un pequeño despejante. Mantenemos el par y el tau máximo, el 16 pasaría a multiplicar junto con el diámetro externo y el pi a dividir. Ahí. ¿Qué es lo que quedaría? Solamente esta parte de acá. Luego vamos a reemplazar los datos. El diámetro externo, que sería ese, se reemplaza ahí. T, que vale 720 acá. Y tau máximo, que sería esta cantidad, justo acá. Repetimos el dato del diámetro externo acá. Y resolvemos esta parte. Esa parte nos dio ese número. Si quiere comprobamos en la calculadora. Podría ser acá, tenemos una fracción, serían 16 por 0,07 por 720. El pi, ahí, por 22, 0, 40, 149.59. Igual daría ahí. Y en esta aprieto esa tecla para ver las posibilidades. Y ahí estaría, la de ahí sería la solución. Bueno, esta sería 0,07 elevado a 4. Y daría esa cantidad. Ah, pero está anotado en notación científica.
Ahí estaría la misma. Bueno, podemos pasar esta cantidad restando acá. Ahí pasaría restando. Bueno, y si resolvemos esto, daría esta cantidad negativa. Pero cuando está negativo, podemos amplificar por menos 1 a ambos lados, lo que vamos a hacer ahora, y quedarían positivos ambos. Entonces ahora simplemente debo aplicar raíz a la cuarta a ambos lados. Ahí. Y acá obviamente se eliminaría el exponente. Es el objetivo para poder resolver esto de acá y así obtener el diámetro interno. Y daría esa cantidad. Bueno, raíz a la cuarta, simplemente usted lo que va a hacer es colocar 4, sería esta calculadora, y acá Shift, ahí queda. En otra se coloca Shift eso y se escribe el 4 ahí en ese espacio que va a dejar hueco la calculadora. 0,059. Lo más probable es que aparezca una raíz con un cuadradito arriba también, en las nuevas Casios. Perdón, cuando estaba hablando, estaba olvidando lo que realmente tenía que colocar acá. Acá tenía que colocar el 1.2364, no lo que había colocado. Y esto es menos 5. Ya, ahí da la solución que está acá. Entonces esta sería la respuesta para este problema. Comentario, también podemos decir que el diámetro es 59 milímetros. Sí, se multiplica por 1000 y daría esa cantidad. Bueno, acá dice que un eje hueco de diámetro externo 80 milímetros está sometido a un par de 400 Nm si está sometido a un esfuerzo de 30 megapascales. Determine el diámetro interno. Datos, diámetro externo, acá está en metro, el par, el esfuerzo máximo, y ahí estaría en pascales, no en megas. Diámetro interno es lo que se pregunta. Tenemos la fórmula de ZP y la de esfuerzo máximo. Bueno, ZP es igual a T partido por esfuerzo máximo, el cambiazo, ¿no es cierto? Entonces acá sería el mismo procedimiento que vimos hace poco, ¿no es cierto? Que al tener despejada esta, se reemplaza acá en esta. Entonces queda así, igual a eso que está ahí. Entonces acá vamos a despejar esto. Entonces el 16 y el diámetro externo pasan a multiplicar, ahí, y el pi a dividir. Y lo mismo que vimos, ¿no es cierto? Ahora este lo voy a pasar restando. Ahí me quedaría este negativo acá. Ahora reemplazamos. Acá reemplazamos el par, que es esa cantidad. Acá reemplazamos el diámetro externo, que son 0,08 metros. Y acá abajo el esfuerzo. Acá reemplazamos el diámetro externo. Y esto lo podemos meter en la calculadora como vimos recién, pues el mismo procedimiento. Ahí me daría todo esto en la calculadora, me da esa cantidad. Y aplicamos menos 1 a ambos lados para que quede positivo. Y después la raíz a la cuarta. Ahí aplicamos la raíz a la cuarta a ambos lados. Ese paso me lo había saltado en el anterior. Daría esa cantidad que sería este número de acá, que es 0,0772. Bueno, ahí está la respuesta como comenté.